Bueno, entonces tenemos aproximadamente hasta las 4 de la tarde para comenzar con nomenclatura. ¿En qué tipo de compuestos nos vamos a centrar nosotros ahora? Más que nada en los compuestos inorgánicos. Toda la familia de compuestos orgánicos, a lo mejor podemos ver algo, a lo mejor les podemos decir algo, pero más que nada ustedes van a trabajar con todo eso en química orgánica. Nosotros vamos a ver compuestos inorgánicos y es una base para lo que ustedes van a trabajar luego en química inorgánica. El diagnóstico de mañana es de 15 minutos. ¿Bien? Es de 15 minutos, son 3 ejercicios nada más. Quizás solo ya les voy a informar todo el resto de condiciones, a qué hora rinde cada uno y demás. Dentro de lo que es este repaso de nomenclatura y demás, ustedes tienen que diferenciar ciertas consignas que se les pueden llegar a pedir en los exámenes. Por un lado, a ustedes se les puede pedir que informen la fórmula del compuesto. ¿Estamos? Pueden necesitar hablar de la fórmula del compuesto, que simplemente es cuál es la relación entre los átomos que componen el compuesto. ¿Bien? Por otro lado, también se les puede pedir que informen el nombre del compuesto. Es decir, nosotros les damos la fórmula química y ustedes tienen que escribir el nombre del compuesto. Y por otro lado, algo muy importante que ustedes tienen que saber es la función química. ¿Qué es la función química? También en algunos lados se lo llama como a qué familia de compuestos pertenece ese compuesto en particular. Cuando hablamos de familia o hablamos de función química, acá estamos diciendo los ácidos, los oxoácidos, los hidrácidos, las sales binarias, las sales neutras, los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidruros. A eso se refiere el término de función química. Por ejemplo, vamos adelantando rápidamente. Si yo veo esta fórmula química, yo voy a decir que se trata de un oxoácido, ¿bien? Y si después me preguntan cuál es el nombre de este compuesto en particular, diré, bueno, es el ácido sulfuroso, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso es lo primero que tienen que tener ustedes en consideración. ¿Por qué es importante que ustedes vean cuál es la fórmula química de un compuesto o de una especie en particular? Porque lo que tenemos que hacer es poder diferenciar cuál es el número o el estado de oxidación de un determinado átomo en un compuesto. Yo, por ejemplo, con el mouse voy a señalar todo esto que está acá. Todo esto que está acá es un compuesto químico. Ese compuesto químico, si yo me posiciono acá adelante, como ustedes ven con el mouse, ¿qué número hay acá adelante, delante del mouse? En este punto donde yo estoy con el mouse. Hay un 1, exactamente. Ese 1 imaginario que nosotros colocamos, que nosotros vemos, pero imaginariamente, está diciendo que tenemos un mol de ese compuesto que está acá. ¿Estamos? Es un mol de este compuesto que está acá. Y este compuesto que se encuentra acá está conformado por 2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomo de azufre y 3 moles de átomo de oxígeno. Entonces, cuidado, los subíndices en los átomos que conforman un compuesto reciben el nombre de moles de átomos. Y los números que se encuentran adelante del compuesto hacen referencia al mol del compuesto. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es un mol? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un mol? ¿Dónde escucharon el término mol? Mol es simplemente un término que se inventó para definir una unidad en particular. ¿Estamos? Una unidad de medida, por ejemplo, como dice Tadeo. Un mol de algo equivale a decir que hay 6,02 por 10 a la 23 cantidades de ese algo. Que ese 6,02 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque fue Avogadro quien comenzó con toda esta investigación. Si yo les digo que tenemos un mol de computadoras, quiere decir que hay 6,02 por 10 a la 23 computadoras. ¿Bien? Si yo digo que tengo un mol de este compuesto, ¿qué voy a estar diciendo? Si yo tengo un mol de este compuesto, voy a estar diciendo que hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. ¿Está claro? Un mol, Mateo, es una unidad de medida, es algo arbitrario que se define para hacer referencia a que hay 6,02 por 10 a la 23 unidades de ese algo. Si yo digo que hay un mol de este compuesto que se llama ácido sulfuroso, voy a decir entonces que hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfuroso.
Si yo digo que hay 2 moles de átomo de hidrógeno, ¿qué querrá decir eso? Un mol de átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Un mol de átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? ¿Qué les parece? Un mol de átomos de hidrógeno tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si yo tengo 2 moles de átomo de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendré? 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos moles de átomo tengo de azufre en este compuesto? ¿Cuántos moles de átomos tengo de azufre? Uno solo, muy bien. ¿Quién me indicaba los moles de átomo en el compuesto? ¿Quién me indicaba eso? Muy bien, el subíndice en la fórmula, exacto. El subíndice me dice los moles de átomo, muy bien. Si yo digo que tengo un mol de átomos de azufre, ¿cuántos átomos de azufre tengo? A ver si alguien se da cuenta. Muy bien, 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, muy bien. ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno tengo en ese compuesto? Muy bien, 3. Entonces, ¿cuántos átomos tendré de oxígeno en ese compuesto? ¿Cuántos átomos tendré de oxígeno? Muy bien, 3 por 6,02 por 10 a la 23. Muy bien. Acá vamos a utilizar mucho lo que es la regla de 3 simple. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes vayan siguiéndome a medida que se los voy diciendo. Si un mol de átomos de oxígeno tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, 3 moles de átomo de oxígeno tendrán 3 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y si ahora yo les preguntara, en un mol de ácido sulfuroso, que es este compuesto, en un mol de ácido sulfuroso, ¿cuántos moles de átomo de azufre tengo? En un mol de ácido sulfuroso. Acuérdense que si les digo en un mol de ácido, estoy haciendo referencia a este 1 que está acá adelante. O sea, en un mol de ácido sulfuroso, ¿cuántos moles de átomos de azufre tengo? Ahí se da cuenta, uno solo, muy bien. Perfecto. En un mol tengo un solo mol de átomos. ¿Bien? Ahora yo les pregunto, en 5 moles de ácido sulfuroso, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno tengo? No, Germán, no es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ya vas a ver por el estado de oxidación que es otro. Muy bien, 15, exactamente. Si en un mol de ácido sulfuroso tengo 3 moles de átomos de oxígeno, en 5 moles de ácido sulfuroso tendré 5 por 3, 15 moles de átomos de oxígeno. ¿Se entiende cómo tienen que ir haciendo toda esa asociación? Bien, entonces, ¿qué tenemos para definir acá? Moles, moles de átomo, átomos. Y ahora les voy a preguntar, ¿cuántas moléculas de ácido sulfuroso tengo acá? Si tengo un mol, ¿cuántas moléculas tengo? Si yo tengo un mol de ácido sulfuroso, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfuroso. Bien, cuidado con eso. Si yo tengo un mol de ácido sulfuroso, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfuroso. Bien, cuidado entonces con eso. Cuidado la diferencia entre mol, molécula, mol de átomo y átomo. Son los 4 conceptos que les tienen que quedar claros y que de paso les va a servir mañana cuando rindan la evaluación diagnóstica, o de paso van recordando, repasando. ¿Alguna duda con esa primera parte, de esos primeros conceptos? Por el momento no. Muy bien. Ahora, ¿ustedes qué pueden llegar a observar? Tanto de este compuesto que está acá, por ejemplo, como de este otro compuesto que está acá, y que presentan una gran diferencia con esta especie y con esta otra especie. ¿Qué diferencia notan ustedes así a simple vista? ¿Qué diferencia notan entre, por ejemplo, el compuesto este que está acá? Muy bien, bueno, perfecto, Laura, exactamente. Fíjense que en este compuesto que ustedes tienen acá, tienen su compuesto químico,
tienen sus moles de átomos y nada más. Estas especies, muy bien Sabrina, estas especies que tienen acá, además de tener sus especies, sus átomos, su cantidad, también fíjense que este tiene un signo positivo acá y este tiene un signo negativo acá. Quiere decir que existen especies que tienen carga y existen otras especies que son eléctricamente neutras. ¿Cómo se llamarán esas especies que tienen carga y que existen con carga, digamos? Muy bien, cationes y aniones. Los aniones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva. Y por otro lado, ustedes tienen los compuestos eléctricamente neutros. ¿Bien? ¿Para qué me servirá eso? De ver este compuesto es eléctricamente neutro, este es eléctricamente neutro, este tiene una carga positiva de +1 y este tiene una carga negativa de -1. Cuando ustedes armen un compuesto químico, a partir de distintos elementos, cada elemento hace su aporte a la formación de ese compuesto. Ese pequeño aporte que cada elemento hace a la formación del compuesto es lo que nosotros denominamos número o estado de oxidación, que en algunos casos, que no es estrictamente correcto decir que es lo mismo, pero para que ustedes recuerden, por si lo vieron en el secundario, les puede recordar el término valencia. No sé si a alguien le suena ese término valencia. ¿Bien? ¿Qué era la valencia? ¿Qué les decían en el secundario sobre la valencia? Esos electrones de valencia, ¿qué eran esos? Era la disponibilidad que tenía un átomo en particular para poder enlazarse con otros átomos. ¿Bien? Eso hacía referencia a la valencia que veían en el secundario. ¿Por qué decían electrones de valencia? Porque esos electrones era lo que el átomo tenía disponible para poder enlazarse con otro átomo y formar un compuesto, una molécula. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ese aporte que cada átomo hace al compuesto es lo que nosotros denominamos como estado de oxidación. Y hay algunos estados de oxidación que ya vienen prefijados y que se mantienen siempre, siempre iguales. El más clásico, chicos, es el oxígeno. El oxígeno siempre va a aportar una carga negativa de -2 en la mayoría de los compuestos. El estado o número de oxidación para el oxígeno siempre va a ser -2. Y, por supuesto, hay excepciones cuando forma peróxidos de superóxidos, que ya lo vamos a ver, en donde el estado de oxidación, por supuesto, que cambia. El otro, que es muy reconocido y famoso por tener siempre el mismo estado de oxidación, es el hidrógeno. El hidrógeno siempre aporta con una carga positiva de +1. Bien, el hidrógeno siempre aporta una carga positiva de +1. ¿Por qué decimos que algunos son positivos y otros serán negativos? ¿A qué les parece que puede llegar a deberse eso? No sé si alguien tiene alguna idea, no importa si no, pero quiero saber muy bien. Está relacionado con la mayor o menor tendencia que tiene el átomo en particular para ganar o perder electrones. Por ejemplo, todos los metales que los vamos a ubicar, de paso les voy adelantando, todos los metales que ustedes van a poder ubicar en el grupo 1 y 2 de la tabla periódica tienen mayor tendencia a perder electrones que a recibirlos. Los metales son muy electropositivos. Cuando los metales se unen a otro átomo para formar un compuesto, los metales tienen tendencia a ceder sus electrones. ¿Los electrones tienen carga positiva o carga negativa? ¿Cómo tendrán los electrones? Muy bien, los electrones se trata de una partícula subatómica con carga negativa. ¿Qué les parece que puede llegarle a pasar a un átomo en particular si pierde carga negativa? ¿Cómo va a quedar cargado ese átomo si pierde, se despoja de la carga negativa? Muy bien, queda cargado positivamente, exactamente, porque si yo me despojo de la carga negativa, el átomo, ese núcleo, queda positivo. ¿Se entiende lo que les voy diciendo? A eso quiero que ustedes lo relacionen con el estado de oxidación. Siempre véanlo como esta capacidad o medida que tiene el átomo para poder unirse a otros átomos. Por eso, por ejemplo, el sodio, por ejemplo, el sodio tiene un estado de oxidación de +1. Siempre el sodio, cuando forme otro compuesto, va a aportar una carga positiva de +1. ¿Estamos? El calcio, por ejemplo, que se encuentra en el grupo 2, cuando se una a otro átomo para formar un compuesto, el calcio, como tiene tendencia a perder electrones, y tiene tendencia a perder 2 electrones, el calcio va a hacer siempre un aporte de +2.
Entonces, más 2 es el estado de oxidación del calcio. Más 1 es el estado de oxidación del sodio. El hidrógeno, por excelencia, siempre le vamos a atribuir ese estado de oxidación más 1. Y al oxígeno, como les dije antes, siempre le vamos a atribuir el estado de oxidación de menos 2 cuando se encuentre con otro átomo formando un compuesto. ¿Por qué es importante esto que les acabo de decir? Si el oxígeno está con otro átomo formando un compuesto, el oxígeno va a aportar menos 2. Ahora, si el oxígeno ustedes lo encuentran como un compuesto gaseoso, oxígeno 2, el estado de oxidación que va a tener siempre todo compuesto que se encuentre en su estado elemental, toda sustancia, porque no son compuestos que se encuentran en su estado elemental, siempre va a tener un estado de oxidación 0. ¿Estamos? Si usted tiene hidrógeno 2, que es simplemente la molécula de hidrógeno gaseoso, compuesta por 2 moles de átomos de hidrógeno, el hidrógeno acá tiene un estado de oxidación 0. ¿Estamos? Lo mismo acá con la molécula de oxígeno, compuesta por 2 moles de átomos de oxígeno. El oxígeno acá tiene un estado de oxidación 0. Lo mismo con el fósforo. Ahora, ¿qué pasa en estos casos que tenemos acá? Por ejemplo, en este compuesto que ya vamos a ver después, que se trata de un oxoácido. De estos 3 átomos que ustedes tienen acá, ¿cuáles son los que siempre conocemos y que siempre son iguales? Que se los acabo de decir. ¿Cuáles son? En ese ácido sulfuroso. Muy bien, el hidrógeno y el oxígeno. Perfecto. ¿Cuál es el que no conocemos ahí? ¿Cuál será el que no conocemos en ese compuesto que queremos saber cuál es? El azufre, exactamente. El azufre no tenemos idea. Después, por supuesto, ustedes a medida que vayan avanzando en la materia, se van a dar cuenta enseguida por qué el azufre tiene ese estado de oxidación y cómo se llama en consecuencia. Mientras tanto, siempre digo que la regla más fácil para darse cuenta cuál es el estado de oxidación de un elemento en un compuesto del cual yo no tengo idea, es ir siempre por los átomos que sí conozco. Por ejemplo, yo sé que el oxígeno, ¿cuánto va a aportar siempre cada oxígeno? En un compuesto químico, si no es una excepción. Muy bien. El oxígeno siempre va a aportar menos 2. Perfecto. Ahora, ¿cuántos oxígenos tengo yo acá? Muy bien, tengo 3 oxígenos. Entonces, si cada uno aporta una carga de menos 2, si cada uno aporta una carga de menos 2, ¿cuánta carga negativa en total está aportando el oxígeno a ese compuesto? Menos 6, exactamente. Entonces, ténganlo por un lado al menos 6 acá visibilizado. El hidrógeno, ¿cuánto dijimos que aporta siempre el hidrógeno? 1, perfecto. ¿Cuántos hidrógenos tengo yo en ese compuesto? Tengo 2. Por lo tanto, ¿cuál es la carga positiva total que aporta el hidrógeno en ese compuesto? Más 2. Muy bien. Ahora, próxima pregunta. ¿Ese compuesto es un catión, es un anión o es un compuesto eléctricamente neutro? Muy bien, es un compuesto eléctricamente neutro. Eso quiere decir que la suma de todas las cargas tiene que ser igual a ¿cuánto? Muy bien, acá ya están diciendo la respuesta. Exactamente, la suma de todas las cargas tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto dijimos que aportaba el hidrógeno en total? 2. Muy bien. ¿Cuánta carga negativa tengo para compensar? Menos 6. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuánta carga tendrá que aportar ese azufre para que este compuesto sea eléctricamente neutro? 4. Exactamente. Eso quiere decir que el azufre, en este compuesto, aporta una carga positiva de más 4. Ahora, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? ¿Cuántos azufres tengo? Tengo un solo azufre. ¿Cuál es el estado de oxidación entonces? 4. Exacto. Ahora del oxígeno, ¿cuál es el estado de oxidación? ¿Menos 6 o menos 2? Menos 2. Muy bien. A no confundir estado de oxidación con carga total que aporta. ¿Estamos? El oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2. Muy bien. Eso hace que en consecuencia aporte una carga total de menos 6. Lo mismo el hidrógeno. Tiene una carga positiva, mejor dicho, tiene un estado de oxidación de más 1 positivo. La carga total que aporta es más 2. El azufre va a tener que aportar una carga total de más 4, y como tengo un solo azufre, esa misma carga que aporta coincide con su estado de oxidación. ¿Estamos? Ustedes van a ver en su tabla periódica, en esa tabla periódica AZ, que hay por cada elemento varios estados de oxidación, y que en función de eso luego será la nomenclatura que ustedes tendrán para cada compuesto.
el azufre, en este caso, cuando participa con el estado de oxidación de +4, forma compuestos que se llaman ácido sulfuroso. El ácido sulfúrico, que creo que Germán me preguntaba antes, se forma cuando el azufre participa con un estado de oxidación de +6. ¿Estamos? Al azufre participar con un estado de oxidación de +6, el oxígeno, para compensar todas esas cargas, tiene que haber un oxígeno más. ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Pasamos a este otro ácido. Este ácido que tenemos acá, que es el ácido dicrómico, no es algo que utilicemos con frecuencia. Sin embargo, vamos a ver, ya cuando lleguemos a soluciones y demás, que vamos a trabajar a lo mejor con dicromato de potasio y demás, entonces lo tienen que ir teniendo en cuenta. ¿A quién no conocemos? Necesitamos la más remota idea en este compuesto. ¿De quién no conocemos nada? Muy bien, del cromo. Del cromo no tenemos idea. Entonces vamos a ir por los elementos que sí sabemos. Por ejemplo, oxígeno. ¿Cuál es el estado de oxidación? -2. ¿Cuánta carga aporta el oxígeno en ese compuesto? Muy bien, -14. Perfecto. Y el hidrógeno, nuevamente, +1. Tengo 2 hidrógenos, +2. ¿Cuánta carga necesita tener el cromo para compensar esas -14 cargas negativas que tiene el oxígeno? 12. ¿Me siguen hasta ahí? Yo tengo -14 por un lado, tengo +2 por el otro lado. Se trata de un compuesto eléctricamente neutro, por lo tanto, si yo tengo 2 positivos y tengo -14, necesito 12 cargas positivas que aporte el cromo. Bien, esa es la carga total que aporta el cromo, 12 cargas positivas. Ahora, esas 12 cargas positivas van a coincidir con su estado de oxidación, como pasó acá con el azufre. No, muy bien, ¿por qué? ¿Por qué será eso? Porque el cromo, ¿cuántos moles de átomo de cromo tengo? Muy bien, tengo 2 moles de átomo de cromo. Quiere decir entonces que cada cromo, ¿cuánta carga está aportando? Cada cromo, ¿cuánto está aportando? +6. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del cromo en este caso? +6. Bien, ustedes ya van a ver en la tabla periódica que el cromo también tiene otros estados de oxidación y serán otros compuestos con otras propiedades los que formen. Por ejemplo, la parte de contaminación del agua, que yo siempre les comento que es en lo que yo trabajo, si el cromo se encuentra, por ejemplo, con un estado de oxidación +6 o +4, por ejemplo, que es otro estado de oxidación del cromo, hay un cromo que es muy contaminante y hay otro cromo que no es tan contaminante. Hay un cromo que es más cancerígeno y otro cromo que es menos cancerígeno. Entonces, para que vean cómo cambian las propiedades de los compuestos que forman según sea el estado de oxidación que aporta cada elemento. En este caso, el cromo. ¿Qué pasará acá? En esto que me dice, ¿está mejor dicho estado de oxidación que valencia? Sí, es mejor decirle Ignacio como estado de oxidación. Valencia es un término más bien coloquial y es algo que a lo mejor pueden utilizar más cuando veamos enlace. Digamos electrones del último nivel, electrones de valencia. Pero cuando yo quiera hablar de cuánto aporta cada elemento en un compuesto, es mejor decirlo estado de oxidación. ¿Bien? ¿Qué pasa en el tercer compuesto que tenemos acá? La tercera especie. ¿A cuánto tendrá que ser igual la sumatoria de los estados de oxidación? ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien. ¿Por qué? Porque +1, ¿qué es? La carga del catión. ¿Me siguen? Bien. ¿A quién conozco de todos los que están ahí? A no ser que yo les diga que se trata de una excepción. Muy bien, el hidrógeno. ¿Cuánta carga aporta el hidrógeno en total? Aporta una carga total de +4. ¿Bien? Por lo tanto, si yo tengo 4 cargas positivas en este lado, ¿bien? Y me tiene que quedar una sola carga positiva, ¿cuánto tendrá que aportar el nitrógeno? -3. Muy bien. El -3 en este caso, ¿va a ser un estado de oxidación del nitrógeno posible y permitido? Muy bien, perfecto. Exactamente, porque tengo un mol de átomo de nitrógeno. Entonces, ustedes ya van a encontrar también en su tabla periódica que uno de los estados de oxidación del nitrógeno, que no es tan usual, pero es el -3. Es más que nada para el compuesto amoníaco y, por ejemplo, para este catión, que también recibe su nombre particular, que es el catión amonio. Y vamos para esta otra especie aniónica. ¿A quién conocemos de acá?
Muy bien, conocemos al oxígeno. Perfecto. ¿Cuánta carga en total está aportando el oxígeno acá? Muy bien, está aportando una carga total de -4. Perfecto. ¿A cuánto tiene que ser igual la sumatoria de las cargas en esta especie? A -1. Bien. Por lo tanto, el cloro, ¿cuánto tiene que terminar aportando? +3. Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo pueden ir dilucidando los estados de oxidación de los elementos de los cuales ustedes no tienen idea? Que como les digo, a medida que vayan avanzando en la materia, ustedes ya van a saber, el cloro tiene 1, 3, 5 y 7, el hierro tiene 2 y 3. Es más, algunos estoy seguro que hasta ya lo saben por el secundario. Pero como ustedes no se acuerden, siempre vayan por los elementos seguros y después vean el estado de oxidación del elemento que no conocen. ¿Bien? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Y que les va a servir para mañana. ¿Qué es un mol? ¿Qué es un mol de moléculas? ¿Qué son los moles de átomos? ¿En dónde vemos los moles de átomos? ¿Qué son los átomos? Sobre todo, que tenemos compuestos eléctricamente neutros, cationes y aniones, y que tenemos los famosos estados de oxidación, que se trata de una medida de cómo pueden enlazarse o unirse los átomos con otros átomos para formar especies mayores. ¿Bien? Fíjense, cationes y aniones, me pregunta Mateo qué son. Cationes y aniones se tratan de especies que tienen carga. Y estos compuestos que vos tenés acá se tratan de especies eléctricamente neutras. Especies con cargas tienen mucha utilidad en la parte de la conductividad. Si ustedes tienen un líquido y tienen especies con carga en ese medio líquido en movimiento, eso va a permitir que haya conducción de la corriente eléctrica. Por eso es muy importante hablar siempre de especies con carga. ¿Estamos? Y bueno, y otra cosa, que en estos cationes y aniones, la sumatoria de los dos de oxidación tiene que ser igual a la carga final de ese ion. ¿Bien? Acá tiene que ser igual a -1 y acá tiene que ser igual a -1. ¿Alguna duda hasta acá? Con esta primera parte fundamental que vimos, de compuestos, estados de oxidación y demás. Ustedes de todas formas pueden comenzar a repasarlo. Es más, pueden resolver algunos ejercicios que tienen en la guía. La guía ya tiene ejercicios para resolver sobre esto y demás. Con lo que vamos a avanzar ahora es ir directamente, ya sabiendo de compuesto químico, vamos a empezar a clasificarlos, a dividirlos y sobre todo analizar un poquito cuáles son las reacciones de obtención. Es muy importante que sepan cuáles son las reacciones de obtención de todos estos compuestos y que las puedan plantear bien. Ustedes en la parte teórica van a ver que la química se rige mucho por leyes fundamentales. Hay varias leyes fundamentales. Entre ellas, la principal es que todo lo que ingresa también debe salir si hablamos de materia. ¿Bien? Por eso siempre que ustedes tengan una reacción química, tienen que ver que todo lo que sea reactivo en cantidad tiene que ser igual a todo lo que esté en los productos. También información sobre todo eso tienen en el aula virtual y también les van a comentar los profes después. Pero son las leyes fundamentales de conservación de la masa, que a lo mejor alguno ya lo ha escuchado. Bien, acá tenemos un cuadro conceptual que comienza, si ustedes se fijan, dividiendo de todos los elementos de la tabla periódica entre metales y no metales. Y en función de la combinación que cada metal o no metal haga con hidrógeno o con oxígeno, iremos obteniendo nuevas familias de compuestos que a medida que se vayan uniendo entre ellas, van a dar lugares a nuevos compuestos. La más simple, con la que vamos a comenzar nosotros, bueno, esto de la nomenclatura se los voy a ir diciendo a medida que les vaya explicando. La más simple con la que vamos a comenzar nosotros es con los óxidos básicos. ¿De qué les suena el término óxido? Cuando ustedes dejan algo en el ambiente, al aire, y dicen, le pasó algo. ¿Qué dicen en ese caso? ¿Qué pasa si ustedes dejan una lámina de algún metal y después regresan y qué dicen? Muy bien, se oxida. ¿Qué querrá decir se oxida? Cuando ustedes dejan esa lámina de metal así a la intemperie, ¿con qué estará reaccionando? Con el oxígeno, muy bien, con el oxígeno en el medio. ¿En dónde está el oxígeno en el medio? ¿En dónde estaba el oxígeno? En el aire, exactamente. O sea, reacciona con el aire y en el aire está el oxígeno, entonces, bueno, hay una reacción química. ¿Bien? ¿Cómo se forman los óxidos básicos? Los óxidos básicos se forman siempre que ustedes coloquen en contacto
un metal en reacción con el oxígeno. Estamos, es la primera reacción que ustedes tienen que tener en su cabeza. Metal más oxígeno. ¿Qué va a dar como resultado? Un óxido. Si ustedes les dicen la palabra óxido, tienen que saber que ese compuesto sí o sí tiene que tener oxígeno. Y después vemos cómo nos arreglamos con el metal. ¿Estamos? ¿Qué particularidad que voy a recalcar siempre cuando escribamos las reacciones? Es que los metales como en este caso, siempre son monoatómicos cuando yo los quiero escribir en una reacción química. Bien, acá por ejemplo, vamos a hacer una reacción de obtención para el níquel. El níquel se trata de un metal. ¿Estamos? Si el níquel se trata de un metal, yo lo tengo que escribir como monoatómico sólido. ¿Qué quiere decir monoatómico? Si ustedes lo ven en la reacción química. ¿Qué querrá decir monoatómico? Que hay un solo mol de átomos en esa ecuación química. ¿Estamos? Ahora fíjense cómo está escrito el oxígeno en esa reacción química. ¿Qué diferencia hay con el metal que está allá? Muy bien, entonces mucho cuidado y anoten ya mismo en sus carpetas que los gases son bi o diatómicos. ¿Estamos? Hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, cloro gaseoso. Siempre en una reacción química ustedes las van a escribir biatómicos, es decir, con 2 moles de átomos. Y nunca se olviden de indicar cuál es el estado de agregación de la especie que ustedes están escribiendo en su reacción química. ¿Bien? Fíjense que acá que escribimos metal, níquel, monoatómico en estado sólido, oxígeno, biatómico en estado gaseoso. ¿Qué dijimos que va a pasar cuando el níquel reaccione con el oxígeno? ¿Qué dijimos que va a pasar ahí? Se va a formar un óxido. Bien, se va a oxidar y se va a formar un óxido que se trata de un óxido básico. Ahora bien, ¿cómo puede interactuar el níquel con el oxígeno? ¿Cómo puede interactuar el níquel con el oxígeno? ¿De quién dependía todo eso? ¿Se acuerdan? La disponibilidad que tiene un átomo para enlazarse con otro átomo. Dependía de los electrones y por lo tanto dependía de quién? Del estado de oxidación. Perfecto. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, el níquel puede actuar con 2 estados de oxidación. ¿Bien? ¿Alguien tiene ahí algún material a mano para decir con qué estado de oxidación puede actuar el níquel? 2 y 3. Muy bien. Es decir, que el níquel puede formar un óxido con el oxígeno, teniendo el estado de oxidación 2, y puede formar otro óxido con el oxígeno, con el estado de oxidación 3. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Fíjense bien que esto sería mucho más fácil, yo sé que es así, si estuviéramos en la pizarra, yo estuviera escribiendo en la pizarra. O si a ustedes les dicen que se trata de un óxido, lo primero que tienen que hacer es escribir la O de oxígeno. Es lo primero que ustedes tienen que hacer. Si les dice que se trata de un óxido básico, además de la O de oxígeno, van a escribir el símbolo del metal en cuestión. Entonces van a tener níquel y van a tener oxígeno. Ahora bien, si a ustedes les dicen que el níquel actúa con un estado de oxidación +2, van a ver cómo queda el compuesto cuando el níquel actúe con un estado de oxidación +2. ¿Cuánto dijimos que aporta siempre el oxígeno? Acuérdense ustedes, imagínense en su cabeza que está escrito únicamente níquel y oxígeno. ¿Con cuánto actúa siempre el oxígeno? -2. ¿Qué pasa si el níquel actúa con +2? ¿Qué pasa si el níquel actúa con +2? ¿Me hace falta agregar algo a ese compuesto para terminar de definir al óxido? Si yo tengo oxígeno -2 y níquel +2. No, no hace falta escribir más nada, porque ya queda eléctricamente neutro. ¿Lo ven a eso? Tengo níquel +2, oxígeno -2. Ya queda mi compuesto eléctricamente neutro. ¿Por qué sé que tiene que quedar eléctricamente neutro? Porque nada me indica acá que se vaya a formar alguna especie iónica. ¿Me siguen? Entonces, si el oxígeno es -2 y el níquel está con +2, mi compuesto queda simplemente conformado por un mol de átomo de oxígeno y un mol de átomo de níquel. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguieron? ¿Qué pasa ahora
si ahora yo les digo que el níquel no quiere participar con +2, sino que quiere participar con +3. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a escribir oxígeno por un lado, níquel por otro lado. ¿Con cuánto dijimos que participa el oxígeno? -2. ¿Con cuánto dijimos que está participando el níquel? +3. Yo les pregunto, si yo lo escribo como antes, +3 y -2, ¿queda eléctricamente neutro eso? No, muy bien. Entonces yo tengo que hacer ahí algún arreglo matemático para que ese compuesto quede eléctricamente neutro. ¿Qué les parece que podemos hacer? Si yo tengo -2 por un lado y +3 por el otro lado, para armar el compuesto. ¿Bien? Todavía no hablamos de balanceo porque eso significa que nos vamos a una ecuación química. Es simplemente para hablar del compuesto. Muy bien, tengo que empezar a jugar con los subíndices, exactamente. ¿Cuál podrá llegar a ser un denominador común, o un múltiplo, no denominador, estoy hablando con fracciones acumuladas, un múltiplo común entre 2 y 3? 6, muy bien, el múltiplo común es 6. ¿Qué querrá decir eso? Si yo puedo hacer que compartan un 6 los dos átomos, a lo mejor puedo llegar a la neutralidad. ¿Cómo lograré que el oxígeno tenga 6 cargas negativas? ¿Colocando qué cosa? ¿Cómo haré que el oxígeno tenga 6 cargas negativas? Colocando 3 moles de átomo de oxígeno. ¿Bien? ¿Cómo podré hacer que el níquel tenga 6 cargas positivas? Colocando 2 moles de átomo de níquel. Entonces ahí queda formado mi compuesto químico. Fíjense, -2 de un oxígeno por 3 moles de átomo de oxígeno son -6 cargas para el oxígeno. Níquel, que aporta +3, y tengo 2 moles de átomo de níquel, 2 por +3 son 6 cargas positivas de níquel. Por lo tanto, me queda +6 y -6 compuesto eléctricamente neutro y tiene que poder ser formado de esta forma. ¿Bien? ¿Cuál es la regla práctica con la que podemos llegar a trabajar y que ustedes pueden aplicar en los parciales o en las evaluaciones si lo quieren hacer más rápido? Tienen simplemente níquel, que está con +3, oxígeno, que está con -2, hacen lo que seguramente les han dicho en el secundario, intercambio de valencias. Así les dirán en el secundario. Acá simplemente es un, digamos, intercambio de estados de oxidación, aunque no es correcto decirlo de ese modo, pero creo que me entienden lo que voy diciendo, como un juego más matemático que químico. ¿Estamos? Pueden hacer ese intercambio. O sea, acá tienen +3 y acá tienen -2, hacen un intercambio de los números y les queda balanceado el compuesto. ¿Me siguen? Con lo que les dije. Bien. Ahora hemos solucionado una pequeña parte. Nos faltan dos cuestiones por solucionar. Porque si yo voy con este compuesto que está acá, yo digo que el níquel participa con +3, perfecto, ¿qué voy a decir yo? Que tengo mi níquel sólido con el oxígeno gaseoso que forma este óxido de níquel, también sólido, porque es un óxido. Además, ustedes pueden verificar que se trata de un sólido por el polvillo que se forma sobre la lámina que ustedes dejaron en el patio y que tuvo contacto con el aire y se formó una lámina de polvillo arriba, que es sólida, y ese es el óxido. Ahora bien, yo si escribo níquel, oxígeno 2, níquel 12, oxígeno 3, ¿eso está balanceado? Si yo escribo únicamente níquel, oxígeno 2, níquel 2, oxígeno 3, no, no está balanceado. Es decir, hay una de las leyes fundamentales de la química que nos está respetando. Entonces, siempre, cuando ustedes escriban una reacción química, tiene que estar balanceada. Todo lo que se encuentre en la parte de reactivos tiene que ser igual en cantidad, en atomicidad, a todo lo que se encuentre en los productos. ¿Me siguen? Entonces, si yo de este lado, ¿cuánto níquel tengo? O sea, omitan los números violetas por ahora. Díganme cuánto níquel tengo yo del lado de los reactivos. Uno solo. ¿Cuánto níquel tengo yo del lado de los productos? Tengo dos. Entonces, lo primero que tendré que hacer es ver ahí cómo compenso este níquel 2 con este níquel 1. ¿Y qué pasa con el oxígeno? ¿Cuánto tengo del lado de los reactivos? Tengo dos. Y del otro lado, tengo tres. ¿Bien? Acá estamos en una situación más complicada. ¿Cómo hago para tener dos de un lado y tres del otro lado y que quede de ambos lados con la misma cantidad? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Cuando tenemos 2 y 3, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Que es lo que hicimos antes también. Cuando queremos balancear. Si tengo dos números muy distintos entre sí, que los queremos llevar a la misma cantidad,
buscamos siempre un múltiplo común. Acuérdense siempre de eso. Si yo tengo 2 oxígenos de un lado y 3 oxígenos del otro, lo más fácil es buscar un múltiplo entre ellos y llevar de los dos lados a ese múltiplo. Entre 2 y 3, el múltiplo común es 6. Por lo tanto, se me indicaría que de este lado yo debería hacer que este oxígeno 2 se convierta en 6, que se lo hago. ¿Cómo hago eso? Para que tenga un oxígeno gaseoso y tenga 6 oxígenos de ese lado. Multiplico por 3. ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo acá cuando coloco el 3? Estoy colocando un coeficiente estequiométrico. ¿Y qué me está diciendo? Que en vez de 1 mol de oxígeno, voy a tener 3 moles de oxígeno. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar de este otro lado? ¿Cómo hago para que este oxígeno 3 se convierta en 6? ¿Qué va a pasar ahí? Coloco un 2 delante del compuesto. ¿Y este 2 cómo se llamaba ese número? ¿Cómo se llamaba ese número? 2 moles del óxido. Exactamente. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Entonces, repasando. Si yo coloqué un 3 acá y me quedaron 6 oxígenos, coloqué un 2 acá y me quedaron 6 oxígenos, ¿a quién me falta balancear bien? Al níquel. Muy bien. Perfecto. Si yo coloco un 2 acá, acuérdense, me está afectando al níquel también de acá. Me quedan entonces 4 moles de átomos de níquel. ¿Cuánto níquel tenía yo de este lado? Tenía uno solo. ¿Y cómo hago para tener 4 níqueles? Cuando coloco este 4 acá. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no coloqué el 4 acá como subíndice? Si también diría 4 níquel. ¿Por qué no puedo colocar el 4 ahí como subíndice? Y lo coloco como mol adelante. Porque, muy bien, porque si yo coloco un número en el subíndice, estoy alterando la identidad química de la especie. Los metales son monoatómicos. Por lo tanto, siempre va a tener una atomicidad acá de 1. Un mol de átomos igual a 1. Si yo coloco otro número acá, estoy hablando de otra especie química. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que me sale, su conexión a internet es inestable. No sé si se me están escuchando bien. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, yo cuando quiera agregar más cantidad, lo agrego acá adelante. ¿Bien? Si yo quiero 4 níquel, agrego el 4 acá adelante como mol. Y al níquel lo dejo monoatómico. ¿Bien? ¿Cómo eran los gases acá? ¿Cómo lo tengo que escribir siempre al gas en una reacción química? ¿Cómo era que tenía que dejar eso? El oxígeno, el cloro, el hidrógeno, ¿cómo eran siempre? ¿Recuerdan lo que les dije? Bueno, no sé si no me responden o es que no se escucha porque no hay conexión. ¿Qué les había dicho yo de los gases? Muy bien, que eran biatómicos, diatómicos. Perfecto, muy bien. Excelente. Si se escuchan, bien, perfecto. Muy bien, ¿listo? Entonces, ¿qué hemos solucionado hasta ahora? Primero ver qué producto se forma. Después, colocar el producto sabiendo cuál es el estado de oxidación del metal. Escribirlo en la reacción química, fíjense en eso. Y también balancear la reacción química. Entonces, fíjense todas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando formamos un compuesto químico. ¿Qué compuesto es? ¿Cuál es el estado de oxidación del metal en cuestión? Escribirlo en la ecuación química, balancear la ecuación química correctamente y, sobre todo, que es muy importante, indiquen siempre el estado de agregación de la especie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa nos estará faltando acá por solucionar? Que todavía no hemos dicho nada sobre eso. ¿Qué nos estará faltando solucionar acá? ¿Cómo lo nombramos? Exactamente. ¿Cómo nombramos ese níquel 2 oxígeno 3? No sé. Bien. Yo les comento, por eso regresamos a la filmina anterior, que tenemos tres tipos de nomenclaturas. Nosotros, más que nada, utilizamos la nomenclatura tradicional. Es decir, parciales, finales, guía, evaluación diagnóstico, evaluación de proceso, formativa o lo que sea, todo va a ser con la nomenclatura tradicional. Lo cual no quita que ustedes, si quieren,
si quieren dar alguna respuesta, algún final, algún examen, y quieren utilizar alguna de las otras nomenclaturas, también va a ser válido. ¿Estamos? Nosotros no le vamos a decir a ustedes, si quieren, no sé, utilizar esa nomenclatura para poner una respuesta en un examen, lo pueden hacer, es válido. Ahora, en las consignas, ustedes se van a encontrar más que nada con esta nomenclatura, la nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática, o de UPAC, es una de las más sencillas y no las utilizamos porque no es de las más usuales cuando encuentran algún producto químico, alguna ficha de seguridad o lo que sea, pero si ustedes se fijan en los ejemplos, es muy simple porque simplemente tiene en cuenta la cantidad de átomos por compuesto. Por ejemplo, para este óxido, fíjense que simplemente lo nombra pentóxido porque hay 5 moles de átomos de oxígeno de dinitrógeno. Bien, porque simplemente hay 2 moles de átomos de nitrógeno. Entonces, es muy simple y hace referencia a eso, nada más, a los prefijos que hacen referencia a la cantidad de átomos en el compuesto. ¿Estamos? La tradicional es sí la que vamos a utilizar nosotros, y acá sí aparecen estos prefijos y sufijos de oso, ico, hipo, per, que seguramente también les resultan familiares de antes. Como regla básica, cuando un átomo participa con un estado de oxidación más pequeño, se le agrega siempre la terminación oso, y cuando participa con un estado de oxidación más elevado, se le agrega la terminación ico. Por ejemplo, en el caso del níquel, que es el que trabajamos acá, si el níquel participa con un estado de oxidación más pequeño que más 2, esto será un óxido niqueloso. ¿Bien? Y este óxido con el níquel participa con más 3, será un óxido niquélico. ¿Estamos? Si quisiéramos utilizar la nomenclatura sistemática o la de UPAC, ¿cómo llamaríamos este compuesto? Trióxido de diníquel. Porque se acuerdan que esta nomenclatura simplemente tiene en cuenta, ¿qué cosa? La cantidad de moles de átomos en el compuesto. Y la nomenclatura, que acá está, la de Stock, simplemente coloca entre paréntesis cuál es el estado de oxidación de la especie en cuestión. Por ejemplo, esto sería óxido de níquel, entre paréntesis, 3. ¿Estamos? Es otra nomenclatura que supuestamente también ustedes la deberían conocer, es algo con lo que pasamos a trabajar tanto nosotros. ¿Cómo sería este compuesto acá? Según la nomenclatura tradicional, óxido niqueloso. Según la sistemática o de UPAC, monóxido de níquel. Y según la nomenclatura, la de Stock, los numerales de Stock, ¿cómo sería esto? Óxido de níquel, entre paréntesis, 2. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí con las tres nomenclaturas? Más que nada, vamos a apuntar a la tradicional. ¿Bien? ¿Cómo se llamará este compuesto? Óxido de magnesio. ¿Bien? Y nada más. No puedo decir más nada. ¿Por qué? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el magnesio para participar? Según tiene la tabla periódica para fijarse. Uno solo. ¿Cuál es ese único estado de oxidación del magnesio para participar? Más 2, exactamente. El oxígeno tiene menos 2, por eso queda conformado de ese modo. ¿Alguien se anima a escribir en el chat cómo será el óxido de sodio? ¿Cómo será el óxido de sodio? ¿Es un óxido básico? Muy bien, ese es el óxido de sodio. Perfecto. ¿Cuál es? Hay varias propuestas acá en el chat. Será 50-50 dividido. ¿Cómo será el óxido de sodio? ¿Será con 2 moles de átomo de sodio o con 1 mol de átomo de sodio? 2. Muy bien. ¿Por qué serán 2 moles de átomo de sodio? Muy bien. ¿Por qué serán 2 moles de átomos de sodio? Muy bien, porque tiene un estado de oxidación más 1, aporta más 1 y tiene que compensar las dos cargas negativas del oxígeno. Exactamente. ¿Me siguieron? Bien. Entonces, antes de pasar a los otros óxidos, ¿cómo se llamaban los óxidos anteriores? ¿Óxidos de qué tipo? Óxidos básicos, y se formaban siempre a partir de la unión de ¿quién? Acá me preguntan si un átomo no tiene, mejor dicho, si un átomo no puede tener más un número de oxidaciones. Claro, si es, por ejemplo, óxido de calcio, óxido de sodio, se nombran simplemente así porque hay un único estado de oxidación, exactamente.
Y muy bien, los que van respondiendo después en el chat, exactamente. Un óxido básico se conforma siempre a partir de una unión de un metal con el oxígeno. Si ustedes se fijan en el primer cuadrito, estaríamos recién en esta primera parte. Bien, metales, oxígeno, óxidos básicos. Ahora nos vamos a ir un poquito hacia el otro lado y vamos a ver qué pasa cuando los no metales se combinan con el oxígeno para dar los óxidos ácidos. O sea, como estamos haciendo este caminito. Entonces, vayamos a un óxido ácido. Vamos a poner un ejemplo bastante particular, así como lo es el cloro, que ya van a ver después. Vamos a trabajar con el bromo. Con el bromo, si ustedes se fijan también en su tabla periódica, tiene una gran variedad de estados de oxidación para utilizar. Vamos a comenzar trabajando con este primero que está acá, y vamos a ver si podemos hacer todo el análisis para este óxido que se encuentra acá. Lo primero que yo les voy a decir es, vamos a formar un óxido de bromo. ¿Cuáles serían los primeros elementos que ustedes tienen que escribir si yo les digo que vamos a formar un óxido? ¿Qué es lo primero que tienen que escribir en su hoja? Oxígeno. Muy bien. Y después escriben el bromo. Y punto. Se olvidan de eso. Ahora, yo les voy a decir que el bromo va a participar con el estado de oxidación +3. ¿Qué me dirían ustedes? Yo tengo bromo +3, oxígeno -2. ¿Tengo que hacer ahí algún arreglo matemático para que ese compuesto quede eléctricamente neutro? Muy bien, perfecto. ¿Cómo será ese arreglo matemático que tengo que hacer? ¿Cómo quedará eso? Muy bien, 2, 3, múltiplo común 6. Puedo directamente decir bromo 2, oxígeno 3, hago ese intercambio, ese artificio matemático que teníamos. ¿Y qué me queda? Me queda mi óxido. Perfecto, ustedes ya lo tienen ahí a su óxido formado. Muy bien. ¿Qué tendremos que resolver ahora? Adelantemos un poquito más y incluyámoslo, mejor dicho, incluyámoslo en una reacción o ecuación química. Bien, lo llevemos a una ecuación química. ¿Cómo dijimos que se forma este óxido? ¿A partir de la unión de quién? De un no metal con un oxígeno. El oxígeno gaseoso, siempre, ¿cómo lo vamos a escribir? Diatómico. Perfecto. El bromo, que es un no metal, resulta que yo les digo que también es un gas. Entonces, ¿cómo lo escribimos? También biatómico. Muy bien. Reactivos, ambos gaseosos, ambos biatómicos, producto, óxido, sólido, bromo 2, oxígeno 3. ¿Qué me está faltando? Balancear la reacción química. Muy bien. ¿Cómo haré para balancear la reacción química? Lo primero, los oxígenos. 2 oxígenos, 3 oxígenos. ¿Cómo hago para balancear eso? Múltiplo, perfecto. Coloco un 3 acá, coloco un 2 acá, ¿y qué me quedan? 6 oxígenos y 6 oxígenos. Coeficientes estequiométricos. Muy bien. Si yo altero acá los moles del óxido, también estoy alterando ¿a quién? A los moles de átomo de quién. Del bromo. Perfecto. Muy bien. Si yo coloco un 2 acá, porque lo hice para alterar la cantidad de oxígenos, tengo 4 bromos en total. ¿Cómo hago para tener 4 bromos en total acá? Simplemente agrego un 2 acá adelante. ¿Se entiende? ¿Por qué antes tuvimos que agregar el 4 acá adelante? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense la diferencia acá, la diferencia acá. ¿Cuál era la diferencia? Muy bien, porque acá tengo un níquel metálico monoatómico y acá tengo un bromo gaseoso no metal. ¿Estamos? Biatómico. ¿Se entiende? Entonces, muy bien. ¿Qué hicimos hasta ahora? Formamos nuestro óxido ácido, lo incluimos en nuestra ecuación química. Tenemos que ver ahora cómo nombramos a este producto de reacción, que es un óxido ácido. ¿Cómo nombraremos a ese producto de reacción? Óxido, si usamos la nomenclatura tradicional, tenemos que ver en función del estado de oxidación si usamos oso, ico, ato, todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el bromo? Según lo que ustedes pueden ver en su tabla periódica. Tiene bastantes, ¿bien? Fíjense que tiene -1, 1, 3, 5 y 7. Al -1, yo les voy comentando, lo vamos a utilizar cuando esté enlazado con quién. ¿Con quién les parece que puede ser?
Si el bromo tiene alguien -1, ¿con quién les parece que puede? Muy bien, perfecto. Bueno, se enlace con el hidrógeno, que siempre va a tener +1. Y ahí tenemos los famosos hidrácidos, que ya vamos a ver después. Por lo tanto, a ese -1 se lo vamos a ir descartando, y estamos viendo que ¿quién nos queda? El 1, el 3, el 5 y el 7. Y nosotros dijimos que para formar este óxido, ¿qué estado de oxidación participó? ¿Cuál era? El +3. Muy bien, perfecto. El 3 y el 1, si ustedes se fijan, serían entonces los estados de oxidación más pequeños, y el 5 y el 7 son los estados de oxidación más elevados. ¿Me siguen hasta ahí? Por lo tanto, los más pequeños les corresponde ¿qué terminación? La terminación oso. Y a los más elevados les corresponde la terminación ico. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago para diferenciar? Me preguntan acá, ¿cómo sabemos para diferenciar cuando son más pequeños y los más elevados? Siempre desde la mitad. Cuando vos tengas 4 estados de oxidación, por ejemplo, en el cloro, en el bromo y en el yodo, de los 4, los 2 primeros son los más pequeños y los 2 últimos son los más elevados. ¿Bien? Y en el que tenga 3, vas a tomar al más pequeño el primero y los otros 2 los más elevados. ¿Bien? Eso como nomenclatura general. No son muchos los elementos que les pasa eso. Se vas a tener de 4 o de 3 estados de oxidación, y si no muy común de 2. Cuando tengas 4, los 2 primeros y los 2 últimos. Cuando tengas 3, el primero y los 2 últimos. ¿Se entiende? Entonces acá en el bromo, el 1 y el 3 son los más pequeños, y el 5 y el 7 son los más grandes. Entonces, si nosotros dijimos que antes, que vimos acá por ejemplo para el níquel, dijimos que el más pequeño era oso, ¿cómo hacemos ahora para diferenciar entre uno pequeño y uno más pequeño todavía? ¿Qué vamos a hacer ahí? Agregamos antes el inicio con la palabra hipo. ¿Estamos? El pequeño pequeño sería hipo, oso. El que le sigue es oso. El que le sigue, que ya está dentro de los estados de oxidación elevados, tiene terminación ico. Y el que le sigue después, que ya es el más grande de todos, ¿cómo se llamará? Ico, y antes le agregamos el per. Entonces queda per ico. ¿Estamos? Entonces, este óxido que nosotros tenemos acá está trabajando con 3. Por lo tanto, le corresponde simplemente la terminación oso. Por lo tanto, esto es un óxido bromoso. ¿Me siguen? Óxido bromoso. ¿Cómo será según el nombre, según la nomenclatura de stock? Numerales de stock. ¿Cómo será ese nombre de ese compuesto? Óxido de bromo. ¿Y qué más me falta? Entre paréntesis, 3. Perfecto, muy bien. ¿Cómo será según la otra nomenclatura? La nomenclatura que nosotros le llamamos como sistemática o de IUPAC. Trióxido de dibromo. Bien, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. En el parcial van a tener esta, óxido bromoso. ¿Estamos? ¿Alguien se anima a escribir el óxido hipobromoso en el chat? ¿Cómo será el óxido hipobromoso? ¿Cómo será el óxido hipobromoso? Muy bien, perfecto. Ese es el óxido hipobromoso. ¿Con qué estado de oxidación actúa el bromo en ese caso? Actúa con +1, por lo tanto me hacen falta 2 moles de átomos de bromo para compensar las 2 cargas negativas del oxígeno. Muy bien. ¿Cuál es el otro óxido que tenemos acá? Me preguntan acá, en los óxidos ácidos, al no metal, siempre lo escribo biatómico, siempre y cuando sea gaseoso, Dana. Cuando sea gaseoso, lo vas a escribir como biatómico. Cuando sea otro elemento en cuestión, nosotros te vamos a aclarar en particular cómo lo escribís. Por ejemplo, el carbono, vos lo vas a escribir como monoatómico. Bien, que el carbono es un no metal, también lo vas a escribir como monoatómico. Ahora, después vas a tener un nitrógeno, que también es un no metal, y eso lo vas a escribir como un biatómico, porque está gaseoso. ¿Bien? Pero el carbono lo puedes tener sólido, lo puedes tener gaseoso, entonces nosotros lo vamos a aclarar. El carbono, chicos y chicas, es un no metal. El carbono sólido, el grafito, lo vas a escribir como monoatómico. Sin embargo, también lo puedes encontrar en otros estados de oxidación. Nosotros siempre te vamos a aclarar si es gaseoso, si es sólido o demás. Si es gaseoso, lo van a escribir biatómico,
a no ser que nosotros le digamos lo contrario. ¿Estamos? Ustedes no se preocupen por eso, nosotros lo vamos a indicar. Lo mismo, por ejemplo, en el caso del fósforo. El fósforo a veces aparece como fósforo 4, ¿bien? Tiene una atomicidad particular el fósforo. Nosotros solo vamos a decir eso, sobre todo cuando tengan termodinámica, que tiene que ver bien qué reacciones tienen. Sigamos con el otro óxido, entonces. ¿Con qué estado de oxidación participa el bromo en este óxido que está acá? ¿Qué les parece? Está participando con el mayor de todos, que es el bromo más 7. Bien, por eso esto se llama óxido perbrómico, heptóxido de dibromo. Obviamente que si ustedes forman un óxido u otro óxido, es decir, un producto de reacción u otro producto de reacción, tendrán que ir modificando los coeficientes estequiométricos en la reacción de formación. Acuérdense siempre de eso. Por ejemplo, si les preguntan en alguna evaluación, reacciones de formación, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen que hacer esto precisamente, ¿bien? Eso es una reacción de formación. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Con óxidos básicos y óxidos ácidos. Bien. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a seguir, por supuesto, ahora, pero ustedes se fijan, ya tienen dos familias de compuestos para comenzar a practicar con los ejercicios de la guía. ¿Estamos? Y como para que comiencen a repasar un poquito para el diagnóstico de mañana. Lo que estamos haciendo ahora, de paso, a ustedes les sirve para saber, bueno, esto lo vi en el secundario, no me lo acordaba, bueno, lo estoy repasando ahora. Entonces, eso es válido también para mañana para el diagnóstico. Pero a lo mejor ustedes pensaban que no se lo acordaban cuando lo sabían, y ahora que lo estamos repasando, ustedes se dan cuenta que sí lo saben y sí se acordaban. Entonces, por eso es útil también para que lo plasmen mañana en el diagnóstico. ¿Bien? El diagnóstico es todo nomenclatura, es decir, es hasta sales incluido, lo veamos o no lo veamos, porque precisamente es para ver si ustedes lo tienen de antemano. Y también los ejercicios de reacciones de formación, por eso estoy haciendo hincapié en las reacciones de formación, y los ejercicios sencillos de moles de átomos, moléculas y demás. Y les vuelvo a repetir, no pasa absolutamente nada si a alguien le va mal en ese diagnóstico. Y digo mal entre comillas, porque en realidad no es que les va mal o les va bien. Simplemente es un resultado numérico que refleja en términos generales cuánto se sabe de química antes de comenzar con este curso. En teoría se supone, que eso es muy subjetivo también, que a todos los que están acá les gusta mínimamente química. O sea, digo se supone, pero bueno, puede haber particularidades, ¿no? Y yo lo entiendo que como ingenieros químicos nos gusta la química aplicada, porque la química ya a niveles demasiado teóricos no es nuestra formación. A nosotros nos gusta la química aplicada. Entonces yo entiendo que sumado al gusto personal de cada uno por la asignatura, más lo que vean en el secundario, es como algo interesante para analizar en el diagnóstico. Por eso hacemos siempre el diagnóstico la primera semana de clases. Después, así viene la evaluación formativa. ¿Estamos? Reactivo limitante, reactivo en exceso, por ejemplo, no entra en el diagnóstico de mañana. Reactivo limitante y reactivo en exceso ya se considera como si parte de la unidad 1, y eso sí se va a evaluar en la evaluación formativa número 1, que es así van con nota y es así importan para los parciales globales. ¿Estamos? La de mañana es simplemente un diagnóstico. Bueno, entonces, ¿por dónde andamos en nuestro cuadro conceptual? Andamos por acá. Metales, llegamos hasta los óxidos básicos. Los metales, llegamos hasta los óxidos ácidos. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito hacia los oxoácidos y los hidróxidos. De modo tal que a las -10 aproximadamente. ¿A qué hora tiene la clase de teórico? Exactamente, ¿ya saben? ¿4 o 4:30? No sé si alguien sabe, pero yo no me fijé en el Zoom a qué hora tenía el teórico. 16. Ah, bueno, si las tienen a las 16, entonces a las -10 los largo. Bien, así descansan un poquito. Entonces vamos a avanzar. -10, entonces nos queda un poquito, nos quedan 20 minutos. Bien, pues vamos a avanzar a los hidruros entonces. Bien, vamos a avanzar hacia los hidruros, que son compuestos eh, sencillitos, no son complicados, y es muy parecido a lo que estuvimos viendo recién. Dijimos, óxidos, reacción de un elemento con el oxígeno. Si es un metal, óxido básico; si es un no metal, óxido ácido. ¿Qué serán los hidruros? ¿De qué el nombre? ¿De qué les suenan los hidruros? ¿Con quién reaccionarán los metales o los no metales?
Muy bien, van a reaccionar con el hidrógeno. Exactamente. Y acá, abran bien los ojos y anoten ya mismo, primera excepción, cuando el hidrógeno se relacione con los metales, el hidrógeno va a tener un estado de oxidación negativo. Bien, es el único caso en el que pasa eso. ¿Estamos? El hidrógeno tiene un estado de oxidación negativo. ¿Se entiende? Es el único caso en el que pasa eso. ¿Por qué pasa eso con el hidrógeno que tiene estado de oxidación negativo? ¿Quién sí o sí tiene que ser positivo acá? El metal, muy bien, el metal siempre, grupo 1A y grupo 2A, son electropositivos, ceden sus electrones, entonces quedan con carga positiva. Bien, entonces lo que vamos a formar, acá por ejemplo, vamos a ver esta ecuación de formación. Tenemos metal, vamos a formar por ejemplo el hidruro para el magnesio. Magnesio monoatómico, como corresponde, metal sólido. Hidrógeno, fíjense, gaseoso, biatómico, hidruro metálico. Así como yo les dije antes, que para formar los óxidos, ustedes lo primero que tienen que escribir era el oxígeno, y luego la especie que corresponda. Lo mismo ahora con los hidruros. Escriben primero el hidrógeno, y luego le escriben el metal en cuestión. Acá si yo les digo hidruro de magnesio, ustedes van a escribir H, porque es hidrógeno, y después escriben Mg, que es el símbolo del magnesio. Ahora yo les pregunto, ¿qué estado de oxidación tiene el magnesio? ¿Con cuánto puede participar el magnesio? Con +2, ¿bien? Y el hidrógeno, ¿con cuánto dijimos que participaba siempre? En el caso de los hidruros, con -1. Entonces, ¿cuántos hidrógenos me hacen falta para compensar las dos cargas del magnesio? 2. Muy bien, entonces será magnesio, hidrógeno 2. ¿Estamos? ¿Cómo se llama este compuesto? Hidruro de magnesio o dihidruro de magnesio. ¿Estamos? No me hace falta hacer más nada, porque el magnesio tiene un solo estado de oxidación. También acá es aplicable lo del intercambio ese de valencia, si ustedes lo quieren ver por ese lado, también es válido. ¿Estamos? Fíjense que el estado de oxidación del magnesio +2 se encuentra acá y el 1 del hidrógeno se encuentra acá. Entonces también es válido si lo quieren hacer de ese modo. Formemos ahora los hidruros para el níquel. ¿Con cuánto dijimos que podía participar el níquel? Podía participar con 2 y con 3. ¿Se acuerdan? Si yo les digo que van a formar un hidruro de níquel, ¿qué es lo primero que van a escribir? Hidrógeno, H, níquel, después el símbolo atómico. Yo les digo ahora que el níquel va a participar con el estado de oxidación +3. ¿Qué significa que el níquel participe con +3? ¿Cuántos hidrógenos voy a necesitar para compensar esas tres cargas positivas? Voy a necesitar 3 moles de átomos de hidrógeno para compensar esas tres cargas positivas. ¿Lo ven? Entonces me queda níquel +3, hidrógeno -3 con -1. ¿Cómo se llama esto? Hidruro niquélico. ¿Por qué se llamará niquélico? ¿Por qué se llamará niquélico? Muy bien, porque el níquel está participando con su estado de oxidación mayor. Exactamente. ¿Cómo se dará el hidruro niqueloso? El hidruro niqueloso será a partir de la formación de ese hidruro con el níquel participando con +2. Y como tienen ahí. ¿Bien? Entonces los hidruros no revisten mayor complejidad. ¿Estamos? ¿Cuál es la única particularidad que tienen los hidruros metálicos? Y que eso anótenlo ya, subrayenlo, que el hidrógeno participa con un estado de oxidación negativo. ¿Estamos? Es la única particularidad que tienen los hidruros metálicos. ¿Bien? Vamos a avanzar hacia los hidruros no metálicos, y ahora si ustedes se fijan, el hidrógeno recupera su estado de oxidación positivo +1. Yo ya les nombré al principio de la clase un hidruro no metálico, que estuvimos analizando ahí el tema de los estados de oxidación. Es este. Hablamos de catión amonio, y yo les mencioné antes al amoníaco, exactamente. Ese se trata de un hidruro no metálico, ¿bien? Porque es a partir de la unión del nitrógeno, que es un no metal, con el hidrógeno. El amoníaco es NH3, es el compuesto eléctricamente neutro, y acá nosotros estamos trabajando con el catión correspondiente, que es el catión amonio, ¿bien? Acá, ¿qué ejemplo utilizamos para trabajar?
Miren, utilizamos ahí varios ejemplos y ahí tenemos una particularidad que es lo que les comentaba también al principio de la clase. Entonces, repasemos un poco. Hidruro metálico, particularidad, hidrógeno, estado de oxidación, positivo o negativo. Negativo. Bien. Hidruro no metálico, el hidrógeno recupera su estado de oxidación positivo y el no metal es el que tiene el estado de oxidación negativo. Bien. Por ejemplo, vamos a formar bromuro de hidrógeno. Si yo les digo bromuro de hidrógeno, ustedes tienen que anotar lo siguiente. Bromuro de hidrógeno es un hidruro no metálico, porque es a partir de la unión del bromo, que es un no metal, con el hidrógeno. Y la terminación uro, esto anótenlo ya, la terminación uro es particular del hidruro no metálico y del compuesto cuando se encuentra en su estado gaseoso. Bien, entonces anótenlo ya. La terminación uro hace referencia al hidruro no metálico y al compuesto cuando se encuentra en su estado gaseoso. Bien, si yo les digo bromuro de hidrógeno, lo primero que tienen que escribir ustedes que es el bromo y el hidrógeno. ¿Con qué estado de oxidación participa el hidrógeno siempre? +1. ¿Con cuánto puede participar el bromo? Si ustedes se fijan en su tabla periódica. Tienen que utilizar su único estado de oxidación negativo que tiene, que es el -1. ¿Estamos? Entonces me queda bromuro de hidrógeno o monohidruro de bromo. Y a ver si está acá. Sí, acá está, así que se lo voy a decir después. ¿Estamos? ¿Qué estado de agregación tiene este compuesto? ¿Qué estado de agregación tiene ese compuesto? Gaseoso, sólido, líquido, gaseoso. Bien, tiene un estado de oxidación gaseoso. Ahora quiero que armemos el fosfuro de hidrógeno. ¿Cómo será el fosfuro de hidrógeno? ¿A quién voy a tener presente? Al fósforo y al hidrógeno. Si dijimos que es un hidruro no metálico, el fósforo tiene que participar con su estado de oxidación negativo. ¿Cuál es el estado de oxidación negativo del fósforo? -3. Muy bien. Entonces, si yo tengo un fósforo -3, ¿cuántos hidrógenos tengo que tener? Muy bien, tengo que tener 3 hidrógenos que aporten una carga positiva a cada uno y de ese modo tener 3 cargas positivas que compensen las 3 cargas negativas del fósforo. ¿Me siguen? Entonces este es mi fósforo de hidrógeno. ¿Qué estado de agregación tiene esto? Gaseoso, líquido, sólido, acuoso, gaseoso. Acuérdense, por eso se llama uro. La terminación uro hace referencia al hidruro no metálico y el estado gaseoso. Vamos a escribir la reacción de formación de este hidruro no metálico y fíjense cómo sería. ¿A partir de quién dijimos que se forma esto? A partir del fósforo y a partir del hidrógeno. ¿Bien? El hidrógeno, ¿cómo lo escribo como corresponde? Hidrógeno gaseoso, biatómico. El fósforo, fíjense que tiene una particularidad. El fósforo tiene una atomicidad de 4 y se encuentra en estado sólido. Esto, chicos, estos casos así particulares de atomicidad para algunos átomos especiales, nosotros se lo vamos a decir. ¿Bien? Para que no se asusten. Para casos así particulares como el fósforo, que es fósforo 4 sólido, nosotros se lo vamos a decir. Lo importante es lo siguiente. Una vez que ustedes ubicaron al fósforo 4 sólido y al hidrógeno gaseoso, escriben su producto de reacción, que es este fosfuro de hidrógeno, y ¿qué tendrán que hacer después? Balancear la reacción química. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que si yo tengo un fósforo 4, tengo que tener 4 moles de fósforo de hidrógeno. Y si yo coloco un 4 acá, me van a quedar 2 hidrógenos, y para tener 2 hidrógenos de este lado, tener que colocar un 6 acá. Ahora, ¿por qué el 4 del fósforo no se lo coloco acá? ¿Por qué el 4 del fósforo no se lo coloco ahí? ¿Por qué piensan? Muy bien, porque estoy alterando la identidad química de la especie, sería otro compuesto. Exactamente, chicos, muy bien. Entonces, en ese caso, escriben los números como coeficientes estequiométricos y son los moles. ¿Bien?
Fíjense, acá me dice, ¿puede volver a explicar la ecuación de formación? Sí, la ecuación de formación, ¿qué es? Es simplemente la unión del no metal con el hidrógeno. El hidrógeno, ustedes ya saben, siempre gaseoso biatómico, y el no metal, en este caso es el fósforo, que es fósforo 4 sólido, pero también podría ser un nitrógeno 2 gaseoso, ¿bien? Por ejemplo, para formar el amoníaco. A ver, ¿cómo sería la ecuación de formación? A ver si alguien se anima a escribirlo. Para formar el bromuro de hidrógeno. ¿Cómo sería la ecuación de formación? Para formar ese bromuro de hidrógeno. Me dice, ¿por qué se le pone el 4 al fósforo? Porque es la tonicidad con la cual existe el fósforo en la naturaleza, como fósforo 4 sólido. Pero eso es un caso particular. Quiero que me escriban la ecuación de formación del bromuro de hidrógeno. A ver si alguien se anima a escribirla en el chat. ¿A partir de quién se forma el bromuro de hidrógeno? Muy bien, perfecto. Bromo 2 gaseoso, más hidrógeno 2 gaseoso, queda bromuro de hidrógeno, y son 2 moles de bromuro de hidrógeno para que haya 2 bromos de un lado, 2 bromos del otro, 2 hidrógenos de un lado y 2 hidrógenos del otro. Muy bien, chicos. Perfecto, y chicas, a quienes lo escribieron bien en el chat. ¿Me van siguiendo entonces? Hidruro metálico, hidruro no metálico. ¿Estamos? Vamos a avanzar con una. Vamos a ver si vemos los hidrácidos. Sí, vamos a ver hidrácidos e hidróxidos y nada más. Los oxoácidos los dejamos para mañana. Los hidrácidos, si ustedes se fijan, tienen la misma fórmula química que los hidruros no metálicos. ¿Bien? ¿A ustedes no les suena ácido bromhídrico? ¿No les suena ácido clorhídrico? ¿No tiene exactamente la misma fórmula química que el bromuro de hidrógeno o el cloruro de hidrógeno? Entonces, cuidado. Cuando yo hable de terminación uro, estoy hablando de compuesto gaseoso, como yo les dije. Cuando yo hable de la terminación hídrico, ácido bromhídrico, en vez de bromuro de hidrógeno, es el hidruro metálico, así como lo formaron antes, pero ahora se encuentra en solución, se encuentra en contacto con agua. ¿Estamos? Es el típico ejemplo que ustedes tienen, por ejemplo, para el cloruro de hidrógeno gaseoso que se desprende de una chimenea, el gas, que luego, antes de liberarlo al ambiente, que es un contaminante, lo llevamos a un piletón con agua. Entonces, fíjense que el cloruro de hidrógeno gaseoso, cuando va al piletón con agua, pasa a llamarse ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque es el compuesto químico en solución de contacto con agua. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Son cuestiones de lenguaje, son cuestiones de nomenclatura. Fíjense, acá está muy claro el ejemplo. Ácido cloruro de hidrógeno gaseoso, ácido clorhídrico acuoso. Bromuro de hidrógeno gaseoso, ácido bromhídrico acuoso. Acá tienen todo el ejemplo. ¿Y qué particularidad? Que esto ya lo vamos a ver, no se preocupen, muy bien en el equilibrio químico. La particularidad que tienen los ácidos hidrácidos, que así se les llama, cuando se encuentran en solución, es que yo los puedo separar. Me preguntan si el estado de degradación es acuoso. Sí, el estado de degradación es acuoso. Lo que va a pasar con estas especies, cuando se encuentren en solución, es que yo las puedo separar en sus cargas. ¿Bien? Si yo el ácido bromhídrico lo separo, ¿qué me va a quedar? El protón, por un lado, que es el hidrógeno con su carga positiva, y el anión bromuro por el otro lado, que es el bromo con su carga negativa. ¿Bien? Estamos hasta acá entonces, con eso que hemos dicho de los hidrácidos. Bien. Vemos los hidróxidos y quedan liberados por hoy, así van a descansar un poco antes de la parte práctica, porque mañana tenemos que apuntar fuertemente en los oxoácidos y en las sales, ¿bien? Y son compuestos que por ahí hay que tener un poquito más de paciencia y de atención. Mañana, de todas formas, ustedes van a tener a las 14 horas el diagnóstico, y luego del diagnóstico se van a conectar a la clase. Todas esas cosas yo se las voy a aclarar en un rato o a la noche por el aula virtual, para que se queden tranquilos. Todo esto, Germán, sí, todo esto se encuentra en la sección esa que yo les indiqué en la pestaña, que dice teóricos y prácticos, donde encuentran todas las filminas. Ahí están de todas las unidades. ¿Bien? Esta clase, sí, hoy les voy a subir todo esto. O sea, el PDF ya está hace rato en el aula virtual, y la grabación se las voy a subir hoy también en el nuevo link que hagamos del Drive. ¿Estamos? Para que lo vayan viendo. De todas formas,
También la clase esta está subida también del año pasado, es decir, que está todo el material. Bueno, vamos a ver rápidamente el hidróxido, vamos a ver unos hidróxidos simples y después mañana seguimos. Si ustedes se fijan, si vamos a nuestro cuadro conceptual, acá, vimos no metales, oxígenos, óxidos ácidos, metales, oxígeno, óxido básico, metales, hidrógeno, hidruro metálico, no metales, hidrógenos, hidruros no metálicos, hidrácidos. ¿Bien? Vamos a ver ahora qué pasa con los hidróxidos. Los hidróxidos se van a formar, si ustedes se fijan, cuando el óxido básico que ustedes obtuvieron antes se combine con el agua. Por ejemplo, hidróxidos acá. Vamos a ver la formación del hidróxido de magnesio. Después vamos a ver mañana estos otros para ver cómo los nombramos. Vamos a ver uno simple ahora. El hidróxido de magnesio. Si yo les digo hidróxido, ustedes tienen que saber qué cosa. Que se forman a partir de quién. Del óxido básico de magnesio y agua. Entonces lo primero que ustedes tienen que formar bien y no equivocarse es el óxido básico de magnesio. ¿Cómo se forma el óxido básico de magnesio? ¿Cómo será el óxido básico de magnesio? ¿Cómo se forma? Muy bien. Oxígeno diatómico gaseoso más magnesio monoatómico sólido. ¿Cómo es ese óxido? Magnesio-oxígeno, simplemente, más 2 menos 2, muy bien, sólido, como todo óxido, que al reaccionar con el agua va a formar estas especies que se llaman hidróxidos. ¿Y ustedes qué tienen que tener en mente cuando escuchen la palabra hidróxido? El grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo es este grupo OH que se encuentra acá. Siempre lo van a ver entre paréntesis en los hidróxidos. ¿Qué particularidad tiene el grupo oxidrilo? ¿Qué pasa si yo, hagan de cuenta que tacho magnesio y tacho el 2? Este grupo que ustedes ven acá, entre paréntesis, ¿será un grupo eléctricamente neutro? Ese grupo que ustedes ven ahí entre paréntesis. ¿El OH? No, muy bien, porque tengo un oxígeno con menos 2 y un hidrógeno con más 1. Entonces, ese grupo oxidrilo siempre tiene una carga negativa de menos 1. Es el famoso anión oxidrilo con el que ustedes van a formar los hidróxidos. Entonces, como regla práctica, cuando ustedes les digan hidróxido, por ejemplo, hidróxido de magnesio, lo primero que tienen que escribir es el grupo OH, y por el momento escríbanlo sin carga, si a ustedes les queda cómodo hacerlo así, y luego escriban el metal, en este caso magnesio. Y ahora se van a fijar. ¿Con cuánta carga dijimos que participa el magnesio ya desde el óxido básico? ¿Con cuánta carga aporta, que es toda oxidación? Más 2. Muy bien, el magnesio aporta más 2. Ahora el grupo oxidrilo, ¿cuánta carga dijimos que tenía? Menos 1. Entonces, ¿cuántos grupos oxidrilos necesito para compensar la carga positiva del magnesio? Necesito 2 grupos oxidrilos. Por eso es que yo lo coloco entre paréntesis y ahí escribo el número 2, para indicar que el 2 afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Y ahí tengo mi grupo oxidrilo y mi hidróxido sólido. ¿Estamos? ¿Se entendió esa parte? Bien. Vamos entonces a dejar hasta acá por hoy. Mañana vamos a retomar con los hidróxidos, el hidróxido de níquel, los de aluminio, los de cobre, los de hierro y demás. ¿Bien? ¿En dónde voy a subir esta clase? No lo sé aún. Vamos a armar una carpeta que diga Drive o algo, digamos, que haga referencia a que es el 2021, y ahí los iremos subiendo. Vamos a hacerlo así para que no se nos mezcle con lo anterior. Si no, cualquier cosa, está todo en las clases del año pasado, pero de todas formas vamos a hacer un nuevo link. Y dice, ¿dónde veo la guía de ejercicios? Ya lo dijimos, Laura, lo dijimos en la primera sección del aula virtual, ahí está toda la guía. ¿Bien? En la primera sección del aula virtual tenés el mensaje de bienvenida, entonces ya lo dijimos, y debajo tenés varios archivos de importancia, y ahí está la guía, el programa de la materia, los libros, las tablas y demás. Me preguntan si sé algo de los otros profes del teórico, pues no sobre ningún, qué raro eso, ¿no? A ver, voy a preguntar. O sea, ustedes ahora no tienen ningún link ¿cómo se dice? Del teórico, no saben todavía. En autogestión tampoco. Bien, perfecto, no se hagan problemas. Yo lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora, terminamos la clase, le escribo yo a la profe del teórico,
y les digo que les avise por autogestión. ¿Estamos? Y si no, por aula virtual. De todas formas, yo les decía que se les diga por autogestión, que ahí se van a fijar, ahí lo van a ver seguro. Pero empieza ahora 4 o 4 y cuarto, para que tengan en cuenta. Pero yo ahora mismo le escribo a la profe del teórico y les digo. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna duda con esto? Mañana entonces, ya saben, yo les voy a dejar todas las indicaciones, pero 14 horas, ustedes tienen que entrar al aula virtual y tienen que buscar el cuestionario que le corresponde al diagnóstico. ¿Estamos? En la pestaña que dice evaluaciones, tienen que yo les voy a dejar todas las indicaciones, de todas formas por ser la primera vez, pero tienen que ir a la pestaña evaluaciones, buscar el diagnóstico y hacer toda la evaluación y demás. Y a las 14:30 siguen conmigo en la clase de práctico. Bueno chicos, espero que sea entonces, voy a habilitar el video nuevamente, espero entonces que sea un buen comienzo de cuatrimestre, que disfruten de química, que es, digamos, el eje de este primer año. Me preguntan hasta qué hora van a estar habilitados el diagnóstico. Él es de 14 a 14:30, es de 15 minutos nada más. Van a estar divididos en dos grupos. El primer grupo rendirá de 14 a 14:15 y el segundo grupo rendirá de 14:15 a 14:30. Bien, todas esas indicaciones se las voy a ir diciendo en un rato, van a tener todo indicado. Bien, entonces bueno, eso nada más. Espero que, ya saben, cualquier duda pueden consultar, pueden preguntar, utilizar el foro o preguntarme a mí. Y bueno, que sea un buen comienzo. Y bueno, me van a tener que aguantar todo el año, es lo único, que me vienen aguantando desde marzo, así que bueno, eso es lo único, pero bueno, si fuera presencial sería un poquito más llevadero. Bueno chicos, nos vemos entonces mañana, y bueno, mañana seguimos en contacto entonces, que descansen.